8:19 ya de esta mañana, ya nos acompaña el doctor Villalba con un tema, con un diagnóstico más que importante para que las mujeres tengamos en cuenta. Los hombres también, doctor. Los ¿Cómo hombres estás? también. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amalia? Los hombres también. Hola, doctor. ¿Cómo anda, mi querido? ¿Cómo está la garganta? Está mejorando muchísimo. ¿Mejoró? Sí, mejorando muchísimo. Ya está a un 80%. He visto el jarabe ahí que está al costadito. Ya es viernes menos cuarto, así. Sí. Bueno, candidiasis vulvovaginal. ¿Sí? Sí. Porque en realidad hay otros tipos de candidiasis también, pero nosotros nos vamos a enfocar en la candidiasis vulvovaginal. Un tema, como vos decías, Amalia, interesante no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, para nosotros Sí. los hombres, ¿verdad? Aunque las manifestaciones de esta entidad, en este caso vamos a centrar las manifestaciones que se dan típicamente en las mujeres, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Quién es el causante? ¿Cómo se produce la candidiasis vulvovaginal? Decimos vulvovaginal porque afecta la vulva, que es la parte externa del órgano Sí. genital femenino, y la vagina propiamente dicha, llegando a afectar inclusive la zona externa del cuello uterino, no la parte interna, no el endocervix, la parte interna del cuello, sino la ectocervix, que es donde se encuentran, digamos, las células escamosas estratificadas. Bueno, pero vamos a hacer en líneas generales, ¿verdad? Una introducción. Simplemente nos vamos a situar aquí en la vulvovaginal. La cándida es un saprófita, es decir, se alimenta de restos orgánicos, de hecho que forma parte de la flora natural, digamos, de la vagina, ¿verdad? Forma O sea que parte, está ahí. Está allí, sí. En un 30% se ubica, digamos, como parte natural, solo que no causa mayores problemas este hongo, porque está, digamos, equilibrada esa flora vaginal por los lactobacilos, los bacilos de Doderlein, que se le dice técnicamente, que hacen que el medio interno vaginal tenga un pH más bien ácido, ¿sí? Es importante ese pH ácido, es importante la presencia de esos lactobacilos en la vagina. ¿Por qué? Porque protegen, no dan lugar a otros microorganismos. Eso se producen solos. Claro, son parte normal. Nosotros no le podemos ayudar con algún jabón vaginal, nada de eso. No, justamente lo que vamos a hacer es, Amalia, es dar una atención sobre los jabones, los perfumes, las cremas tópicas. Ropa interior también, doctor. ¿Cómo? Ropa interior también. También ropa interior. Excelente punto, Alexis, porque ¿qué pasa? Cuando hay un ambiente muy húmedo, muy oscuro, no se permite el intercambio con el oxígeno, digamos, no hay una ventilación apropiada. Sobre todo estas prendas interiores que son de material de licra y que no absorben, ¿verdad? Que no absorben las secreciones, no permiten, digamos, una buena absorción, van generando un medio ambiente que, sobre todo, imagínense, con el calor, con la humedad, con la sudoración, sobre todo con la falta de una buena higiene y aireación, por decirlo así, van a permitir que se cree un medio ambiente que va a favorecer la presencia de hongos, ¿verdad? Bueno, fíjense, el crecimiento excesivo de hongos, de estos hongos, como la cándida, puede ser causado por, digamos, o favorecido, mejor dicho, no causado, sino favorecido por varios factores. Embarazo, diabetes maltratada, no compensada. ¿Por qué el embarazo, doctor? Porque, y justamente con el tema de la diabetes no compensada, coincide con el hecho de que suben los niveles de glucosa. ¿Sí? Suben los niveles de glucosa y hay una alteración, se cree que también en el pH vaginal, ¿verdad? Entonces, hay también una suerte de inmunosupresión. Vamos a tener que hablar de la inmunosupresión, sobre todo porque cuando va bajando, digamos, las defensas, en este caso de la mujer, se permite también que haya una mayor población de cándida. Hay que señalar una cosa, yo estoy yendo por varios puntos en línea general, estoy yendo por varios puntos porque hay varias preguntas que se hacen las mujeres. ¿Se transmite exclusivamente por relaciones sexuales? ¿Se transmite cuando hay cambio de pareja sexual? ¿Es una enfermedad sexualmente y exclusivamente sexualmente transmisible? No. Hay mujeres que tienen inclusive no relaciones sexuales, que son célibes y que pueden tener una candidiasis vulvovaginal. ¿Por qué? Porque, como te decía, Amalia, forma parte del ecosistema de la vagina y por varias causas, entre ellas inmunosupresión, ya sea porque usa corticoides, ya sea porque está usando antibióticos, ya sea porque tiene una enfermedad que hace que bajen las defensas, infección por HIV, por ejemplo, o fase SIDA, va a tener mayor presencia no solamente de cándida, sino de otros microorganismos que van a causar una infección y problemas. Pero bueno, vayamos por parte. Entonces, punto número uno, a tener bien en cuenta, no es exclusivamente de transmisión sexual, aunque claro, si bien es cierto, el hecho de tener varias parejas sexuales o no cuidarse o tener una pareja nueva podría hacer que
facilite la manifestación de candidiasis, ¿verdad? Bueno, acá tenemos el crecimiento excesivo de hongos puede ser causado por qué, facilitado por qué. Ya decía, el consumo de anticonceptivos orales, sobre todo estos que tienen estrógenos, o la terapia hormonal, de reposición hormonal estrogénica, exclusivamente. ¿Por qué? Porque el estrógeno también va a hacer posible que se cree un medio, digamos, favorecedor. La terapia hormonal que alimenta los niveles de estrógeno justamente, ¿verdad? Aquella que es exclusiva con estrógeno y que no está siendo vigilada por un médico de cerca. De ahí la importancia, señora, de poder hacer una consulta y de tener siempre de cerca al médico. Ahora, vayamos avanzando. ¿Cuáles serían las manifestaciones? ¿Cuál sería la clínica? Sí. ¿Cómo se sospecha? ¿Cómo se sospecha? ¿Cómo se diagnostica también? Por esa picazón, una picazón intensa bien. que empeora a la noche y que empeora cuando hay calor, ¿sí? Es una picazón que hace que inclusive la paciente se rasque. ¿Cómo? ¿Arde? Sí, tiene una cierta ardencia, sí. Las pacientes se suelen quejar, doctor, tengo mucha picazón y me arde. Y luego las pacientes empiezan a tener laceraciones, a hacerse lesiones, ¿por qué? Para rascarse, ¿verdad? Con las uñas. Y eso puede dar lugar también a tener un enrojecimiento, le decimos eritema, ¿sí? Se hincha, sobre todo la zona vulvar, la vulva, la parte externa de los genitales femeninos, se suele hinchar justamente por ese rascado y esa lesión que se hacen las pacientes. Bueno, aquí tenemos el tratamiento. Hacemos el diagnóstico ¿cómo? Por la clínica, hacemos el examen físico, ¿sí? Se presenta, cuando uno observa en la colposcopía, cuando examinamos a la paciente en el consultorio, nos encontramos con un cuello, la parte externa, decimos, ¿verdad? En el fondo de la vagina, encontramos depósitos blanquecinos. Había una imagen de una fotografía, un cuello blanquecino, ¿sí? Con depósitos blancos. Encontramos que la secreción es una secreción que te parece leche cortada, le decimos nosotros, ¿verdad? Flujo. Sí, tiene un flujo bastante especial. No tiene un olor característico propiamente como sería la tricomoniasis, por ejemplo, pero sí tiene un flujo de color blanco grumoso, tiene como espumas, digamos, ¿verdad? Y uno observa el cuello uterino, observa con la colposcopía a la paciente y hay depósitos en el interior y en el fondo vaginal, depósitos, repito, que suelen ser de color blanco o color gris, color ceniza, más o menos, ¿verdad? Bueno, de ahí nosotros en el consultorio tomamos una muestra de la secreción, colocamos en un portaobjetos, ¿sí? Miramos al microscopio, colocamos una gota de hidróxido de potasio y tiene una presencia característica. Tiene una formación, estas son las pseudo-hifas, esto es característico de la cándida, ¿verdad? Este es característico. Solemos ver, colocamos hidróxido de potasio, ¿por qué? Porque es una potente base, es un álcalis, ¿sí? Y cuando colocamos hidróxido de potasio, mueren las bacterias, mueren los restos celulares, pero queda fijo, es un fijador, quedan fijos la cándida, por ejemplo, ¿verdad? Y sobre todo esta imagen es muy característica cuando observamos. Es decir, se puede hacer el diagnóstico por imagen, se puede hacer en el consultorio mismo, ¿verdad? Ay, Sí. Profe, durante el periodo de la mujer, los síntomas, las molestias empeoran. Muy importante lo que está preguntando Alexis, muy interesante, porque empeoran los síntomas de picor y de ardor La higiene también de por medio. antes de la menstruación. ¿Sí? Porque Con la generalmente menstruación. las mujeres en la previa de la regla es donde ahí tenemos mayores síntomas de Exacto, todo, exacto. de lo que ya se viene, Más ¿verdad? sensibilidad. Sí, Exacto. más Y dolor, mejora. de repente más sensibilidad con las hormonas y demás todo. Y mejora, Amalia, con el periodo, con la llegada del Sí, periodo menstrual sí. e inclusive en los días posteriores Toda la vida. a la Sí. regla, ¿verdad? Sí. Mejoran los síntomas, digo. Y después van a volver otra vez la picazón, el ardor, la molestia, sobre todo a la noche. Las pacientes dicen, me acuesto a la noche, doctor, y me pica, ¿qué será? Y después te preguntan, ¿es de transmisión sexual? ¿Mi pareja, mi marido, mi novio estuvo por ahí? No es exclusivamente de transmisión sexual, aunque hay divergencia en la literatura, Claro, ¿verdad? Siempre hay alguna opinión, pero estrictamente no. A diferencia de, por ejemplo, la tricomoniasis y otras enfermedades, ¿verdad? ¿Tiene cura, doctor? Sí, tratamos con los azoles, con los productos imidazólicos, fluconazol, miconazol, etcétera, y con las Antimicóticos. nistatinas. Con las nistatinas hacemos una combinación, ¿verdad? Solemos dar a las pacientes para mejorar la sintomatología, damos corticoides tópicos, ¿sí? Tópicos, es decir, cremas de uso tópico. Pero el corticoide por sí, o los corticoides por sí mismos no son el tratamiento definitivo, son los que alivian los síntomas. Repito, los imidazólicos, los fluconazol y compañía, unidos a la nistatina, es la combinación médica indicada. Y hay que tener en cuenta una cosa. A ver. Cuando nuestra paciente está embarazada, se usa solamente
tópica, no se hace por vía oral. Ya, claro. Y eso hay que tener en cuenta porque en el embarazo variamos toda la medicación. La medicación, la medicación. Nos vemos enseguida, doctor. Nos vemos enseguida, Nelly. Espectacular como siempre. Muchas gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ya ustedes. venimos.